vamos a dar paso a la gente, y comenzamos. Yo te daré el paso a la gente y así lo hacemos. Me parece Perfecto, fantástico. muy bien, muy bien. Ok. Hola Ricardo, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿De dónde nos visitas? De México, México Muy de bien. Cancún. ¿De Cancún? Sí, es correcto, sí. Muy bien, muy bien. Oye, pues bienvenido. Encantado de que estés con nosotros por aquí. Muy Eh, amable, gracias. Fantástico, maravilloso mi país también. Soy Sí, mexicano sí. también y sí, claro que sí, estuve el verano pasado por ahí. Ah, Y oye, excelente. encantado que estés con nosotros, Ricardo. Espero que tengas preguntas porque esto se va a poner interesante, se va a poner divertido y queremos que nos den caña y nos hagan preguntas y demás. ¿Te parece? Claro que sí, muchísimas gracias. Aquí estamos al pendiente. Gracias a ti por estar con nosotros. Encantado, un placer. Igual. Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, España. ¿De dónde nos llamas? ¿De dónde nos llamas? Perdón, ¿de dónde nos visitas? Desde Ecuador. Estoy en De Ecuador. Guayaquil, Ecuador. De Guayaquil. Oye, Claudia, pues encantada, muy bien. Estaba aquí con nosotros Ricardo de México, no le preguntamos rápido a qué se dedica, ahora le daremos el paso. Claudia, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo trabajo en el área de analítica de Business Intelligence. Tengo a mi cargo el portafolio de Business Intelligence y manejo además proyectos de innovación en la empresa. Ay, Oye, pues bienvenida. Yo creo que esto va a ser bastante interesante. Deseamos de que no solo te sea interés, sino te pueda ayudar a tener una visión más general. Y esperemos que tengas preguntas para nosotros al final de la sesión. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Voy a poner mute porque hay un poco de ruido, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, gracias. Ricardo, una pregunta. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu rol? Sí, mira, yo estoy certificado como PMP Ujú. y estuve, ahorita ya no, pero estuve a cargo de una oficina de proyectos aquí en Cancún, precisamente. Ah, muy bien. Muy Sí, sí. bien, muy bien. ¿Qué tipo de proyectos manejabas ahí? De tecnología, principalmente. Ok, ok, ok. De todo tipo de tecnología en general, ¿no? Porque las tecnologías hoy día, pues hay de Ya, es todo, muy ¿no? amplio. Sí, de desarrollo de sistemas, principalmente infraestructura, todo lo que tiene que ver con ese tipo de proyectos. Ah, ok, ok, ok. Oye, pues qué interesante. Bueno, pues aquí vamos a hablar de cositas, intentamos hablar de cosas del siglo XXI, cosas nuevas, evidente, todo es calientito, pero mm, intentar en español, en castellano, porque es lo que falta. Entendemos que falta mucho en el mundo. En inglés hay mucha literatura, pero no deja de ser literatura y aquí pues intentamos compartir cosas de realidad, ¿no? De lo que vivimos en la realidad, pero en nuestro idioma, que en nuestro idioma del lenguaje materno. Ricardo, pues encantado. Qué bueno que estás aquí y espero que tengas alguna preguntita. Y vamos a esperar a más participantes antes de iniciar. Son 7:04. Entendemos que el horario es diferente en Latinoamérica. Aquí en España la gente está a tope trabajando, están chambeando muy fuerte y esas son las horas que intentan conectarse. Muy bien. Esperamos no tardar mucho, pero bueno, Gracias. gracias a ti, estamos en contacto hasta este momento. José Miguel, vamos a esperar unos minutitos hasta que la gente vaya entrando. Sí, por supuesto, esperamos unos minutos de cortesía. De cortesía. ¿Se ve bien la pantalla? Yo la veo muy bien, ahora la veo perfectamente. Ujú. Ok, ok. Perfecto. Voy a hacer un stop aquí al vídeo antes de que llegue la gente y luego Ujú. interactuamos. Ok, Muy hasta bien. ahora. Claro.
Hola Claudia, bienvenida. ¿De dónde nos visitas? Hola, ¿qué tal? Desde Ecuador, Guayaquil, Bienvenida, Ecuador. Guayaquil, bienvenida. Claudia, cuéntanos rapidísimo, en unos segunditos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu rol ahora Sí, mismo? yo manejo proyectos, claro que sí. Manejo los proyectos, o sea, tengo a mi cargo el portafolio de proyectos de analítica, de Business Intelligence, y adicionalmente trabajo con varios proyectos de innovación para la empresa donde trabajo. Trabajo en una empresa retail. Ok, fantástico. Pues bienvenida, Claudia. Gracias. Marisol, bienvenida. Cuéntanos de dónde nos visitas y cuál es tu rol, tu descripción, a qué te dedicas. Bueno, muchas gracias Leonardo por el espacio. Estoy desde Bogotá. Soy Project Manager, gerente de proyectos de tecnología y pues he tenido también a cargo oficinas de dirección de proyectos de PMO. Muy bien. ¿Qué tipo de tecnología estás ahora manejando? En este momento estoy cesante, pero la última compañía con la que estuve fue una escuela online. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues aquí esperemos que no solo sea interesante, vamos a hablar de cosas calientitas del siglo XXI, de todo esto, de industria 4.0, industria digital y demás. Y espero que tengas algunas dudas al final que quieras compartirnos para todos los participantes también. Ninguna pregunta es tonta ni trivial. Es importante que todos pues, nos quedemos con información. Entonces, si tenemos alguna duda, la podemos compartir aquí. No, no hay verdades absolutas, por lo cual ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta sobra. Así es que, bueno, eso lo dejamos al final. Marisol, bienvenida. Muchas gracias por estar. Perfecto, gracias. Sigo aquí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Espero que vamos a la pantalla que se ve perfecto. Ok, todos podemos ver la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve claro? Perfecto. Ante todo, gracias a todos que están con nosotros ahora mismo. Bienvenidos a la serie de ¿qué tema quieres tratar con el doctor PMO? El doctor PMO. Gracias a los participantes de España, de Colombia, de Ecuador. Y en esta ocasión nos acompaña como invitado José Miguel Espinar. Ahora le daremos la voz y nos explicará en un titular quién es, a qué se dedica, cuál es su experiencia profesional, y para nosotros es un verdadero placer y un inmenso honor que esté aquí con nosotros para compartir cosas de actualidad. Lo que estamos intentando transmitir desde aquí, desde PM Officer, es compartir cosas del siglo XXI. Hay demasiada literatura y demasiada información hoy día, pero en inglés, por lo cual entendemos que en castellano o en español en Latinoamérica no hay suficiente información que nos permita acercarnos a todo este tipo de temáticas del siglo XXI para proyectos del siglo XXI y para profesionales del siglo XXI. Entonces, lo que estamos intentando fomentar desde aquí es acercar esto, pero también que sea de forma interactiva, es decir, que todos los grandes profesionales de Latinoamérica, España y el resto del mundo en lengua de castellana, español, pues también interactúen y nos ayuden a seguir creciendo y intentar seguir ayudando a la profesión desde cada uno de nosotros, en cada país, en cada organización y en cada rol que estemos desarrollando ahora mismo o que vayamos a desarrollar en un futuro inmediato. El tema que tenemos para hoy, 13 de marzo del 2019, es proyectos desde la PMO en el contexto de la industria digital. Todos sabemos que hoy mismo la industria digital o industria 4.0 es un tema de actualidad, aunque no solo es para las industrias como tal, también los servicios que van de la mano con todos los proyectos y servicios que tienen que dar soporte a todas las organizaciones que lo están implementando o bien se están planteando implementar, llevar a cabo en un futuro inmediato.
A nivel mundial, este es un boom. Hay muchas industrias, obviamente la automotriz, como muchas otras, que ya van a la vanguardia o lo están implementando desde algunos años, pero hay otras que ahora mismo lo están intentando hacer, como puede ser la banca de seguros tradicional, ya que las fintech o organizaciones similares pues ya llevan 2 o 3 pasos por delante. José Miguel nos va a comentar desde su experiencia, amplia y gran experiencia en todo esto, pues algunos ejemplos de lo que ha realizado. Nos va a compartir algunas slides para darnos mucha información de actualidad y nos dé luz. Yo personalmente, yo tengo conocimiento de estas cosas, pero mucha otra información yo la desconozco y voy a aprender hoy seguro. Y esto desde la industria, al menos aquí en España, que es la pyme, que es la que más tiene que digitalizarse, pues con muchísimo mayor razón debemos estar preparados. En Latinoamérica también. Yo creo que no solo son las grandes organizaciones las que deben estar preparadas, sino aquellas que son las que provocan los cambios, los que producen los cambios y las que lideran los cambios. Y aunque no necesariamente tienen que ser las grandes organizaciones, hoy día las startups o las pequeñas, entre comillas pequeñas, porque hay a nivel de tamaño pueden ser pequeñas, pero a nivel de facturación son las que más facturan hoy en día, por lo cual el tamaño no se maneja en cuanto a cantidad mundial o en cantidad de trabajadores profesionales que participan, sino a través del impacto que puedan tener en el mundo y en la sociedad. José Miguel, encantado de tenerte con nosotros, muchísimas gracias y adelante, si te presentas y luego comenzamos con las slides, por favor. Gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Leonardo por esta invitación y trataré de compartir con vosotros la experiencia que llevo ya acumulada en 40 años de trabajo en esta profesión de las tecnologías de la información y la estrategia digital. Como comprenderéis, ya estoy casi de vuelta de toda esta carrera profesional y es el momento en la que ya puedo, pues, a veces tratar de compartir las experiencias antiguas y las nuevas, ¿no? Que es lo que nos tiene que dar el valor. De estos 40 años de profesión, pues fundamentalmente empecé, como casi todo el mundo, de técnico de a pie, programando en Assembler. Los más jóvenes ni sabrán lo que es esto. Y hoy día, pues, trabajando en la estrategia de transformación de algunas compañías clientes. Luego hay experiencia detrás acumulada. Insisto, ahora es el momento de compartir y de distribuir algo de la experiencia y del conocimiento a los contactos y las redes, que es lo que creo que procede. Pues adelante. Leo con la siguiente slide. Bien, vamos a tocar 5 puntos fundamentales. La primera, para contextualizar, vamos a hacer una cierta evolución histórica y un rápido análisis del contexto actual que estamos viviendo. El segundo punto va a ser quizás lo más importante, que son los retos y compromisos que la industria digital, si la queremos llamar así, tiene en este momento y de cara al futuro. Hablaremos de la realidad que supone los retrasos que se están generando en la aplicación y en las transformaciones de las compañías, identificar también las barreras y los principales errores. Hablaremos un poco de cómo evaluar la madurez digital de aquellas organizaciones para las que trabajemos, bien sean clientes, bien sean empresas propias, y acabaremos hablando de lo que podía ser el modelo de Agile Organization sacado de los desarrolladores nuevos hacia el modelo organizativo. En todo caso, esta charla va a versar mucho sobre la base de la estrategia digital, pero el objetivo final de la charla tiene que ver cómo enfocáis los proyectos que cada uno de vosotros estéis haciendo de cara a reconocer el escenario al que os vais a enfrentar. Es muy distinto enfrentarse en un proyecto a una empresa avanzada en los términos de transformación y digitalización a una empresa principiante. Las barreras y errores o retrasos que se puedan producir en el éxito de los proyectos que vayáis a aplicar van a depender de ese análisis concreto que hagáis. Es por ello que mi charla no va a versar en metodología de proyectos ni en historias de cómo implementarlas, sino más bien en lo que sería esa estrategia de identificación del contexto donde se aplican los proyectos. Bien, empezando, vamos a hacer un rápido análisis. Muchos conoceréis ya la evolución histórica de cómo el entorno, el tejido productivo ha ido adoptando aquella tecnología disponible en cada momento de la historia. Hay 3 puntos que ya están considerados como historia real y por tanto están consensuados, que son las 3 primeras revoluciones industriales,
La primera en el siglo XVIII, final del siglo XVIII, cuando aparece la máquina de vapor y automáticamente se le aplica, pues se consiguen desarrollar los primeros talleres de telares mecánicos y abandonando o empezando a abandonar definitivamente la parte artesanal del tema. Aquella revolución se le ha terminado llamando la mecanización de los procesos. Ya en el siglo XIX, a finales, con la aparición del tema de la energía eléctrica, se empiezan a implantar en las fábricas la producción en cadenas. Aquello se llamó electrificación. De ahí viene la producción en cadena, consiguiendo las enormes economías de escala en la producción, de las que más se conoce puede ser el vehículo, y Ford, que lo implantó de una manera tremenda. En la década de los 60-70 ya se habló de la tercera revolución industrial y que esa la hemos vivido la mayor parte de nosotros. Fundamentalmente, hay ya una automatización electrónica, aparece la tecnología de la información o la computarización y da lugar al cambio de la producción en cadena hacia una producción flexible. La producción en cadena generaba realmente que la misma cadena producía el mismo tipo de productos. La producción flexible con este tipo de ayudas empezaba a poder, empezaba a poder producir equipos distintos o productos distintos con una misma instalación o cadena. Y finalmente llegamos al siglo XXI, que es donde estamos ahora. Se llama, o se empieza a llamar la industria 4.0, la cuarta revolución industrial. Definir aquí es muy complicado porque estamos en pleno proceso de vivir todo esto en directo, en vivo y en directo. Y realmente la aparición de lo que llamamos, o la irrupción de conceptos de base tecnológica como habilitadores y aceleradores digitales están promoviendo tremendos cambios en todos los aspectos del tejido productivo, obviamente también en la sociedad en general. ¿De acuerdo? A este proceso se denomina como autonomización frente a la automatización, que sería la tercera etapa, digamos, del proceso industrial. ¿Puedes pasar, Leo? En el contexto actual, que es donde estamos ahora, resulta muy difícil hacer definiciones porque todo se vive en directo. Por tanto, vamos a tratar de analizar o de poner sobre papel aquello que está pasando. Realmente, la irrupción de lo que llaman habilitadores digitales, que es ahí a la derecha del slide tenéis 8 o 10 de los típicos, hay más. La manera en que han aparecido y el impacto que están teniendo los procesos productivos, esto es lo que está generando precisamente esta enorme revolución industrial. Como consecuencia ha permitido la entrada de nuevos competidores de forma inesperada y con gran rapidez, y además muy agresivos, lo cual está poniendo en solfa a los fabricantes actuales, a los creadores de productos y servicios actuales, porque se ven, digamos, sometidos a una presión tremenda. Y finalmente, el causante de todo esto, no hemos de olvidar que son los clientes. Todos nosotros somos clientes de cualquier tipo de producto o servicio. Estas tecnologías han caído en manos de los clientes y son los clientes los que están moviendo a las organizaciones a cambiar. Aquellas empresas nuevas que han aparecido son los que se están quedando con los éxitos, pero la industria tradicional tiene que seguir moviéndose. Al hilo de esto, os pondré solo un ejemplo del impacto que tiene. El concepto de movilidad, que aquí está relacionado con el uso de los smartphones o demás, lo que está generando o ha generado realmente es el concepto de ubicuidad a la hora de hacer transacciones con nuestras empresas, proveedores, clientes o incluso a nivel interno. La ubicuidad es poder hacer cualquier tipo de transacción en cualquier lugar y en cualquier momento. Eso hace 15 años era imposible. Y eso está llevando a que las empresas tengan que correr mucho para atender a los clientes, porque los clientes, igual que llegan, se van, al hilo de este tipo de facilidades. Y ese es un solo ejemplo. Cualquiera de los otros 9 que hay ahí podríais entender cuál es el impacto. Quiero cerrar este slide solo con una frase. Aunque seamos tecnólogos, no es la tecnología la que lidera la transformación, va a ser siempre la estrategia, porque son las empresas las que se han dado cuenta ya a nivel de planes estratégicos cuál tienen que hacer sus nuevos cambios, cuál van a ser sus nuevos clientes y cómo van a ser sus nuevos modos de funcionar. Luego, este es el esquema. La tecnología no deja de ser una palanca y una facilidad, pero, insisto, es la estrategia la que debe mover la transformación. Y en esto nos vamos a detener un poquito más porque aquí sí que está, digamos, el meollo de casi toda la cuestión actualmente. Los retos y compromisos de la industria digital en la actualidad son diversos. Si miramos un poquito el slide, hemos puesto ahí la cadena de valor a alto nivel de cualquier proceso productivo.
Sabéis que consiste de diseño, fabricación, logística y la distribución y postventa. Bueno, pues en todos y cada una de estas fases del ciclo de la cadena de valor de la producción están impactados. Hoy día se puede casi asegurar que la innovación que ha de preponderar en todo el diseño de productos y servicios nuevos debe estar basada en algo que ya está reconocido, que son modelos colaborativos. No solamente a nivel interno, de equipos internos, sino que los modelos colaborativos se tienen que extender tanto a nivel de clientes, proveedores y el resto de stakeholders. Es decir, el modelo colaborativo tiene que ser ya más que una necesidad, es una obligación para que el diseño innovador gane terreno. Si no es así, pues terminarán perdiendo pasos. En la parte de fabricación, aparte de la flexibilidad y reducción de costes, que eso está ya asumido, hay otro aspecto que es la rapidez en la que se mueve la economía actual y la propia sociedad obliga a diseñar constantemente productos nuevos a una velocidad de puesta en mercado tremendamente exigente. Luego el time to market en la parte de fabricación es importante. Desde que el diseño está listo, la puesta en fabricación debe ser inmediata prácticamente, porque si no se pierde la onda con respecto a otros fabricantes. En cuanto a logística, también está muy impactada las empresas, las couriers, las empresas, digamos, encargadas de distribuir los productos, tanto como la logística interna, tienen que aprender sobre todo, y mirando siempre al cliente final, de lo que podemos denominar la experiencia de entrega. La experiencia de entrega es fundamental. Hay que aprender de las antiguas compañías de correos que entregaban un paquete, un sobre, un producto en cualquier lugar del mundo o del espacio que tuvieran asignado. Ese aprendizaje venía porque los propios distribuidores finales conocían perfectamente el entorno de entrega. Hoy día se perdió con el abaratamiento de costes y algunos couriers, especialmente en España, lo están aprendiendo. Es decir, los couriers, las personas que entregan los productos finales están aprendiendo del contexto del vecindario, de quién está o no está en casa, de cómo se arreglan para dejar los productos y conseguir que los productos lleguen, porque en definitiva, y pensando en el B2B o en el B2C, el comercio electrónico, sigue siendo un gran problema la última milla a la hora de conseguir colocar el producto que alguien compró a través de una web o a través de un servicio de movilidad, ese producto finalmente llegue a su destino y llegue bien y en condiciones. Y, por supuesto, en muy poco tiempo. En cuanto a la distribución y postventa, es importantísimo que se cierre ya definitivamente los errores que se vinieron cometiendo un tiempo atrás en que los canales, cada canal de una organización funcionaba de forma distinta. Si yo compraba un billete de avión por la web o lo compraba en una agencia de viajes o lo compraba directamente en una taquilla, generalmente tenía distinto comportamiento. Ese tema ya un cliente no lo va a perdonar. Es decir, cuando yo me dirijo a comprar un producto o servicio a cualquier organización, me da igual por dónde lo compre, el trato y el compromiso de atención siempre tiene que ser el mismo. De ahí el tema de la omnicanalidad, quiere decir que sea siempre el cliente que se dirige a mí como organización tiene que entender siempre lo mismo, da igual el canal, porque los canales van a ir cambiando, los productos serán los que tengo que ir poniendo en el mercado. Y por supuesto, de ese proceso de interacción con el cliente, aprender mucho de esa experiencia que es la que puede facilitar el que yo me mantenga en el mercado, como empresa, como organización. En la parte de abajo os he colocado algunos aspectos que son transversales a todo el proceso productivo. Hoy día, la especialización y la cadena de valor, es decir, ecosistema de valor, hoy día no se conciben organizaciones que estén actualizadas, que gasten parte de su esfuerzo, tanto humano como económico, en procesos que no aporten valor. Es decir, es tremendamente importante que cada paso que dé un objeto productivo o una persona que forma parte del proceso productivo tiene que saber en cada momento qué parte de valor agrega al producto final. Y hemos de entender que valor, porque hay mucha discusión acerca de lo que es el valor añadido, valor añadido es aquella cosa por la que al final un cliente está dispuesto a pagar. No está dispuesto a pagar por cosas que no aportan nada en el producto final. Luego, esa especialización en ese ecosistema de valor tiene que ser tremendo porque eso hace que funcionen mejor las compañías mucho más engrasadas. El siguiente aspecto, que ya hemos tocado un poco al principio con la ubicuidad, es la conocida como hiperconectividad del cliente, y la omnicanalidad vuelve a aparecer. El cliente ahora mismo se dirige a ti desde cualquier punto y lugar y a través de cualquier plataforma que tengas habilitada para conectarte o relacionarte con él. Luego es fundamental entender que el cliente hoy día es fugaz. Y si lo tienes y se dirige a ti, consérvalo, porque si no, lo pierdes. La empresa de al lado que ofrece servicios similares
si lo atiende mejor que yo por esa vía, lo va a ganar. El siguiente aspecto que es fundamental a nivel estratégico y por la sensibilización social es lo que llamamos la sostenibilidad a largo plazo. Aquí en España y en algunos países se está implementando a través de los ministerios de industria y los organismos oficiales lo que llaman la etiqueta ética, donde tienes que garantizar y certificar que aquello que produces, que tu proceso productivo en su conjunto respeta pues el tema medioambiental, las emisiones y todo lo demás. Y además que los productos que tú entregas al cliente, las materias primas que uses y el resto de elementos que forman parte del producto, esté asegurado que respeten la parte medioambiental. Eso es fundamental. Porque si no, hoy día las redes, los clientes hablan mucho entre sí y te descubren un fallo en ese tipo de cosas y posiblemente pierdas mucho mercado. El siguiente punto es el asunto, yo creo que es tremendamente relevante también, que es la personalización, lo que llamamos tendencia al OT1. Si recordamos en la primera slide que hablamos de la historia, la automatización vino, o las cadenas de montaje vinieron por agregar o hacer tandas de producción muy largas, porque eso añadía valor en la escala de valor. Es decir, cuantos más productos haga de una sola vez, más barato me sale el coste y puedo distribuir más. En la tercera versión, en la tercera revolución industrial, cuando se introdujo el concepto de flexibilidad, empecé a variar los lotes, porque con un mismo sistema de fabricación podía fabricar distintos productos en función de la flexibilidad, pero conseguía y sostenía también el elemento de producir lotes grandes, porque contra más grandes los produzca, más económico es mi coste de producción global. Bueno, pues hemos llegado al siglo XXI y eso ya no vale. Los clientes queremos tener productos personalizados y en la medida de lo posible esos productos personalizados tienen que estar identificados con nuestros gustos y costumbres. De ahí la tendencia lote igual a 1, proporciono productos que estén totalmente customizados o personalizados para los usuarios. Ahí funciona mucho la industria textil, que ahora está poniendo en marcha los asuntos más novedosos como los tejidos inteligentes o lo que llaman los probadores inteligentes también, donde una persona se puede probar de forma virtual unas prendas, seleccionar las materias primas, las telas y demás, y en un plazo corto el fabricante de textil o de moda puede entregarte en tu casa un vestido, un traje que es exactamente a tu medida y tal como tú lo has elegido. El impacto que esto puede tener y tiene en las organizaciones es tremendo, porque tienen que acomodar estructuras productivas pesadas, acostumbradas a lotes grandes, a la personalización. El gran obstáculo va a estar ahí precisamente en que la gente sea capaz de producir a un coste razonable y entregar muy rápido esas cosas que la gente pide de forma súper especializada. En cuanto a también el tema textil, los temas de tejidos inteligentes, lo que están facilitando es precisamente que con un solo tipo de prenda de vestir pueda adaptarme a la temperatura exterior porque reacciona generando o no más aislamiento térmico o demás, independientemente de los asuntos estéticos que también están incorporados por ahí. Y finalmente, en el tema de la industria digital es importante la trazabilidad. De cada producto debemos saber de dónde viene, cómo fue fabricado y tener toda la información de forma digital, obviamente, para poder hacer esa investigación y contrastarlo, lo que dijimos un poquito más arriba, en el tema de la sostenibilidad y la etiqueta ética. Bien, este es un punto, digamos, crucial en lo que hoy se están enfrentando la industria digital. Bien, y llegamos a un punto importante, que esto sí que afecta a los PMOs, a los jefes de proyecto y demás. Como dije al principio, cuando os vais a enfrentar a un proyecto tenéis que analizar el contexto de la empresa y organización, cuál es el estado en relación con el avance digital y de transformación que tienen en ese punto. Está constatado que las grandes organizaciones no van transformándose de forma homogénea, sino que van saliendo por áreas solamente. Entonces, es importante que tengáis en cuenta los gestores de proyectos, que hay barreras que se están dando una y otra vez. La primera de ellas es la incredulidad o escepticismo de la gente a la que se le van a entregar proyectos que impactan en la transformación de las compañías. Esa incredulidad y ese escepticismo viene sobre todo como una llave de defensa a la resistencia al cambio de unas partes importantes de la organización. Pero si esta gente a la que vais destinando el proyecto no está convencida, os encontráis con esta barrera y posiblemente el proyecto, aunque se haga en tiempo y forma y se haga bien, va a ser un fracaso porque no se va a implantar o si se llega a implantar no va a tener
precisamente el impacto que se esperaba tener dentro de la organización. La otra barrera importante, que ya conoceréis todos también, es la falta de auténticos especialistas. Faltan muchos Big Data, faltan muchos Data Scientists y perfiles nuevos que son fundamentales para poner en marcha muchos de estos proyectos. Obviamente, este es el elemento que a veces puede condicionar la viabilidad de un proyecto, disponer de un equipo adecuado. El resto de barreras, los veis, son ya más secundarios, pero siguen siendo importantes, como no la ciberseguridad o la alineación de inversiones. En cuanto a errores típicos que os vais a encontrar a la hora de enfrentar estos proyectos, son los mismos errores que cometen las organizaciones en su conjunto, y es no identificar el alcance. En cuanto al modelo de negocio y personas, no hay que olvidar que son las personas las que canalizan al final la implementación de todos los cambios que queramos hacer en una organización. Y esto se contrasta con la resistencia al cambio. Hemos de cuidar mucho a quién le entregamos las cosas, cómo va a impactar en el modelo de negocio y, por tanto, cómo va a impactar en cómo se hacían las cosas hasta ahora y cómo se van a hacer en el futuro. Y para esto, las personas han de estar dispuestas y convencidas. Y hay que hacer un gran ejercicio de liderazgo en las organizaciones para que esto funcione así. Yo he vivido con experiencias concretas en que esto nos ha cuidado, y habiendo hecho un proyecto maravilloso desde el punto de vista técnico, de pruebas, en tiempo y forma, en costes y todo esto, termina siendo un fracaso porque el proyecto no se implanta o no se implanta adecuadamente. Esto habéis de tenerlo siempre presente. La experiencia del cliente es fundamental. Cualquier proyecto que se emprenda en el ámbito digital ha de tener presente al cliente. Y no solo al cliente directo, porque cuando habláis de empresas que vosotros informatizáis o no, cuyos clientes sean otros clientes, debéis mirar un poco más allá. Y entonces estamos hablando del cliente final, del usuario final, y qué parte de lo que yo aporto como empresa y, por tanto, como creador de un proyecto de cambio, qué aporto a esos clientes en la parte final, qué parte de mi experiencia o de mi trabajo va ligada a aquello que el cliente compra en un momento determinado, en el que se han integrado otro tipo de productos, otro tipo de fabricantes. Pero siempre pensad en ello, porque si no se piensa en el cliente, las empresas que no lo hacen así van a tener problemas, y de hecho las están teniendo. Hablando de todo esto, el gran éxito de Amazon no es que sea mejor en tiempo de entrega o en catálogo de productos, pues este lo sea también. El problema de Amazon, la gran ventaja es que ha cuidado mucho la relación con el cliente y la experiencia, y está pendiente de aquello que tú opinas y que tú haces, y está muy, muy, muy pendiente de aquello que le cuentas en tu experiencia de compra. Los demás asuntos de errores típicos ya lo hemos venido avanzando un poquito. El time to market es fundamental. Cuando emprendáis un proyecto que sea de transformación en una organización, tenéis que tener en cuenta la velocidad de entrega. Si este instrumento tecnológico, que es un proyecto que puede ser a disposición de una organización, tarda mucho en venir, pues el proceso de producción de ese producto tardará mucho, por tanto, se quedará el proyecto a medias y se quedará el producto al que tenéis que dar soporte a medias también. Luego, time to market no solo pensando en la estrategia de las empresas para poner digamos, en el mercado productos nuevos, sino las herramientas informáticas para soportar esos procesos nuevos han de estar en tiempo y forma también. Luego, aquí corre todo el mundo, es decir, no solamente corre el hombre de marketing o de diseño que hace los productos y los diseña y los genera, los idea, sino todo lo que viene detrás. Aquel que no corra hoy día aquí va a tener problemas. Y lo demás, el tema, pues obviamente el proceso de operación tienen que seguir el tema de calidad y de puesta en circulación de los temas según expectativas, y las eficiencias de inversiones también va más para el ámbito financiero. Pasamos, si quieres, al siguiente. Bien, un tema que hoy día se está tratando de medir, esta transparencia la veo yo un poco mal, imagino que la ven también los demás un poco mal, pero bueno, la contaré, y como tendréis el material después, imagino que ya lo podréis leer. La parte de texto más profundo no vamos a entrar mucho en ello ahora. Bien, os decía, si como gestores de proyectos tenéis que enfrentar a un proyecto en una organización determinada, bien sea la vuestra propia o una organización cliente, debéis identificar cuál es el grado de digitalización en el que esa empresa se encuentra en este momento con respecto a cómo va el mercado. He identificado 6 escenarios posibles, y la forma de verlos, fundamentalmente, pues empezando por el principio, lo de siempre, que es aquellas empresas que siguen trabajando con los ritmos antiguos,
pero que no funcionan, digamos, no se quieren mover porque están en el ámbito ese del escepticismo que decíamos al principio. Esta gente no ha aprendido todavía que se tiene que mover. Digo, el texto lo veréis luego ya cuando tengáis el material, pero fundamentalmente aquí, cuando entréis a una organización, vais a tener, creo que facilidad para identificar que esta empresa no se ha movido o se ha movido poco, ¿vale? En general, el grado de digitalización, lo que tenéis que ver es el titular que pone un poquito más arriba, es identificar ese proceso en que las empresas se están transformando en autómatas que han funcionado hasta ahora, con organigramas estrictos, con líneas de poder y de dependencias, a organizaciones que deben funcionar como organismos vivos. Es decir, mucha más colaboración, mucho más interacción y mucha más libertad en la creación y la innovación. Bien, visto el primer punto, que eso lo vais a ver enseguida porque casi hablando con las personas, paseándose por una compañía lo vais a ver, hay empresas que están en el segundo escenario, que es cuando se empiezan a activar, ya se empiezan a dar cuenta y empiezan a organizarse de forma, creando grupos, trabajando con la alfabetización digital de algunas zonas de la compañía y aquí siempre luchando con el factor humano, que es una de las partes más resistentes. Aquí me voy a detener porque cuando entréis en organizaciones, posiblemente os encontraréis que no todo el mundo está al mismo nivel, no toda la organización está al mismo nivel de avance. Está demostrado que las grandes corporaciones, como los bancos, que tienen miles y miles de personas, están haciendo grandes esfuerzos por digitalizarse, en relacionarse mejor con los clientes, pero lo están haciendo de forma, digamos, como llaman, con la estrategia de startup internas. Los nuevos servicios y productos los están creando a raíz de identificación de grupos internos que están dispuestos y los están lanzando. Por tanto, si depende al área a la que vayáis a entrar en cada organización, veréis que hay algunas que están muy bien activadas y hay otras que están muy atrasadas. Luego, el tema de que la gente empiece a activarse son los primeros síntomas de que una organización, aunque sea una parte sola, se activa. Pasado a un siguiente escenario, es posible que os encontréis gente que ya está formalizando, procedimentando el tema de transformación. Bueno, pues ya hay un avance, ya hay un cierto interés y ya empiezan a moverse y sobre todo empezarán a ver los resultados de estas iniciativas. El cuarto punto ya es digamos, el último eslabón donde las compañías se encuentran, o parte de las compañías, porque no todas están en su totalidad así, se encuentran ya confortables, han determinado que el tema es estratégico y por tanto ya están manos a la obra. Ese es el último punto, o último grado, digamos, de avance en la digitalización. Los dos siguientes es cuando ya convergen toda su actuación y ya están abiertos, puertas afuera, los clientes, los proveedores, los propios empleados, los stakeholders, está todo el mundo convirtiendo en el tema y están ya lanzados. Digamos, ese es el post-digitalización, ya están ahí las empresas, ya son digitales y han conseguido llegar a esta primera meta. Pero el problema viene hablando del sexto punto. Una vez que has conseguido digitalizarse, estar en la cima del buen funcionamiento transformacional, resulta que esto no es un proyecto que te acabas de dar cuenta ahora que debes mantenerte en lo que llaman en the digital loop o en el bucle digital. Llegas, pero te tienes que mantener, porque si no te mantienes, te vuelves hacia atrás. El gran susto que se llevan las empresas que llegan a un alto nivel es que se dan cuenta que tienen que seguir. Esto ya no es un proceso que tú consigas llegar a un determinado porcentaje de digitalización, sino que te tienes que mantener. Y como no te mantengan, te adelantan. Luego, mantenerse en el loop digital es el gran reto de aquellas empresas que ya hayan avanzado a unos niveles suficientes. Pero en todo caso, y pensando en los proyectos, volviendo un poco al principio, cuando entreguéis o empecéis a plantear un proyecto, y pensar en qué es lo que os encontráis, porque en función de eso tendréis que trabajar de una forma o de otra y sobre todo haciendo mucho énfasis en la viabilidad de aplicación de ese proyecto en función del estatus de digitalización que tenga esta compañía en ese momento. Ok, Leonardo, pasamos. Bien, vamos a hablar ahora de la parte que sería Agile Organization, que está tomado de los que sois desarrolladores. Sabéis que los métodos Agile, Scrum y cosas así se han puesto ya de moda hace unos años. Bueno, pues la aplicación del concepto Agile a las organizaciones también tiene sentido aquí. Entonces, esta es otra forma de mirar una empresa.
es otra forma. En la slide anterior vimos un poco los escalones secuenciados de cómo la podéis encontrar. Esta sería verla en su conjunto, un solo flash para analizar cómo está cada empresa, cada organización en función de los aspectos fundamentales de estrategia, estructura, procesos, people o gente, personal y tecnología. Esos son los 5 pilares que, vistos de golpe, os pueden dar la foto de cómo está la empresa en términos de concebirse ya como una empresa digital o no. La estrategia, fundamentalmente, lo que vais a ver es, y eso se puede también cuando habláis con determinado tipo de usuarios o de interlocutores en las compañías, es si tienen definida lo que se denomina la estrella del norte, tu estrella guía, ¿no? Si saben, si esta empresa sabe a lo que está jugando o no, si tiene definida claramente su estrategia y la organización, sobre todo la organización, la tiene asumida, ¿eh? La segunda pata importante de esta foto sería la estructura. Y entonces aquí es fundamental que los equipos han de ser, digamos, la empresa ha tenido que promover una red de equipos empoderados, es decir, equipos que tengan la libertad y la capacidad de desarrollar e innovar los procesos dentro de su organización. Eso es lo fundamental. Equipos pequeños, rápidos, ágiles, que sean capaces de inventar rápido y desarrollar rápido y poner en circulación rápido. Eso es lo que te va a determinar si una empresa está fuerte o no en este ámbito. Si veis que las empresas siguen siendo pues muy de pasillos, muy de despachos, gente muy aislada unos de otros, que hay poca comunicación o poca intercomunicación, posiblemente esa empresa todavía esté lejos de considerarse una empresa ágil. En la parte de procesos, obviamente, eso está heredado de la parte de desarrollo. Hay que tener decisiones, hay que facilitar las decisiones rápidas y unos ciclos de aprendizaje rápidos. Ir a aprender del error, reinventar, reciclar y volver a empezar. Este es el proceso que se parecería más a lo que son los desarrollos de software basados en los modelos ágiles, que ya imagino que conocéis la mayoría. En cuanto a la gente, que hemos dicho al principio y lo sigo manteniendo, es la parte más importante y más dificultosa de mover, precisamente porque la gente cuando está confortable es resistente al cambio. Ahí los equipos, las personas, hay que impulsarles a que sean dinámicos y sobre todo inculcarles algo de pasión, a ser posible que muevan mucha la pasión dentro de su trabajo diario. Es difícil, los líderes tienen dificultades para hacer esto, los líderes equipos de ese tipo tienen dificultades, pero yo creo que ahí está la clave. Si consigues involucrarles en los procesos de cambio, entusiasmarles y llevarlos a que se apasionen en lo que hacen, estaremos ante una empresa ágil. En caso contrario, estaremos ante una empresa tradicional o bien antigua. Y la parte tecnológica no voy a entrar mucho, habilitar las tecnologías de última generación que sean aplicables y con criterios, digamos, de viabilidad. No hay que aplicar todo lo que haga falta, sino que cuando se están definidos los temas que queremos hacer, buscaremos, que encontraremos, cuáles son las tecnologías de última generación que ayudan y facilitan la implementación de los nuevos productos. Bueno, y hasta aquí. Te cedo la palabra ahora otra vez, Leopoldo. Sí, hola. Oye, José Miguel, hemos ido muy rápido. Sí. Ha sido interesantísimo, pero está bien, yo creo que yo tengo 2 o 3 preguntas aquí. Vale. Espero que sí, prefiero ir rápido, sobre todo porque ahora es mejor casi el debate, ¿no? El debate enriquece más que yo cuente aquí toda esa historia, que está bien, pero yo creo que los mensajes importantes los hemos dado y ahora yo creo que el debate puede ser lo más enriquecedor. Sí, antes de entrar al tema de preguntas y demás, para con todos estar en el chat, o sea, es decir, los que están ahora con nosotros, poner en el chat si tienen unas preguntas y lo vamos a compartir. Pero yo lo veo así rápido, es un comentario entre las preguntas. Yo aquí en España, yo no sé en el resto de Latinoamérica, nuestros amigos en sus países, yo esto lo veo muy, muy complicado en la gran mayoría, pero por una cuestión de mentalidad, cuidado, no por que no haya gente capaz. Has dicho varias pinceladas. El tema de la agilidad, ahora está de moda. No es que realmente se aplique correctamente, está de moda porque la alta dirección del siglo XX pues se escucha de moda y hay que ir para allá, pero que no se involucran. Es decir, lo que tú dices de los pasillos, te dicen que sí, pero no. O te dicen que sí, pero no te dicen cuándo. Y te dicen que sí, pero al final las decisiones son de ellas, de top management, y no de la gente que tiene que decidir. O bien, una vez son decisiones que lo permiten, pero como un poco ad hoc, un poco tailoring. Es decir, cuando se hacen estos grandes proyectos,
el presupuesto, la toma de decisiones de a quién se debe de contratar y demás, lo hace el top management, no lo hace la gente que lo va a liderar. Por lo cual, pues desde una cartera o una oficina de proyectos, una PMO, que es quien debe liderar, desde mi perspectiva, por supuesto, todos estos proyectos, pues no tienen los elementos correctos de valor. Es decir, ya sea por un concurso, que es correcto, pero el concurso es débil, porque no hay muchos, no está completo, por lo cual cuando vienen las implementación, es que esto no está en el pliego, esto no está en el pliego, esto no está en el pliego, y esto te cuesta tal, te cuesta tal, te cuesta tal, y al final un proyecto de 1 millón, pues te sale 1,5 millones o 2 millones, porque en el pliego inicial no estaba del todo bien, o en esos pliegos dicen, oye, pues vamos a ir con el más barato, es decir, lo hacen abierto. Claro. Y vienen las grandes empresas y si yo te ofrezco 1 millón, de repente ayer que sale 500,000 y el top management, porque solo ve números y no tienen nada de experiencia en esto, ya no hablamos de digital ni de proyectos, sino todo el conjunto. Oye, el de 500,000 significa que después es un proyecto de 500,000, no hay gente especialista, como tú lo has dicho, sino que es gente improvisada o gente que tiene conocimientos, que tiene un gran potencial, pero no está preparada hoy día para llevar esos proyectos, por lo cual esto empieza con el pie izquierdo. Y me podría seguir, ahora mismo me estoy recordando todos estos casos, ¿no? Me podría seguir 1000 ejemplos más que tú en tu experiencia, pues antes de entrar a la de preguntas, compartes algo que tú digas, esto me ha pasado aquí, lo dijiste al inicio, pero... Sí, mira, hay un caso concreto, bueno, hay muchos casos concretos porque el nivel de maduración, el nivel que hemos denominado por aquí en medio de las transparencias, de los slides, lo que llaman el grado de madurez digital, no es y dijimos al principio, no es una cuestión técnica, no es una cuestión, es una cuestión puramente estratégica. En gran parte de los grandes managers de este país, empezando por ellos, no son los primeros que hemos puesto también, que son resistentes al cambio. No lo conocen, como no lo conocen, no avanzan, hasta que les explota en medio el tema. Hoy día en España por lo menos, el grado de desarrollo digital de las empresas es muy débil. El año pasado estuve haciendo algunas experiencias con pymes aquí en la zona de Madrid y alrededores. En Madrid hay unos 40 y tantas mil pymes. Pues prácticamente más del 90% no tienen iniciativas digitales. Algunas que pudimos visitar y que tienen realmente iniciativas digitales y tienen el concepto y los líderes, que son muy pocos, lo que tenían claro lo que tenían que hacer, estaban en ello. Y se encontraron con otro problema derivado, que es que tenían claro lo que tenían que hacer, habían conseguido implementar los lotes muy cercanos a 1, fíjate tú, en sus procesos productivos, pero tenían un problema de interconexión interna. Lo que llaman la industria 4.0 es cuando tú eres capaz de interconectar el equipamiento productivo de lo que haces, por ejemplo, libros o cualquier otra cosa. Ese equipamiento productivo lo tienes que integrar para automatizar con los elementos o sistemas de información a través de los canales con los que se relacionan contigo los clientes. Habían conseguido sin ningún problema que los clientes pidieran de forma automática y esos pedidos pasaban directamente a producción. Pero ese paso del pedido que se recibe a través de una web determinada a pasarlo a producción, había una intervención manual. ¿Por qué? Porque los equipos de producción, los equipos específicos, la tecnología de producción específica tenía 5 años, costaba un montón de dinero, estaba sin amortizar y no era compatible de ninguna de las maneras para recibir o emitir información con los sistemas estándares. Ellos tenían un gap aquí que tenían que aguantar así. La siguiente generación de equipamiento productivo que iban a meter, obviamente ya vendría en nuevas generaciones. Y ahí, de la última slide que he puesto hablando de la tecnología, eso de aplicarla, la última, siempre que sea viable, tiene que ver con esto. Es decir, hay que identificar, cuando estás convencido tienes que buscar la tecnología que te vaya bien, pero sobre todo mirando el aspecto económico. Y esta gente fue curioso porque dijo esto, dice, yo tengo un problema de interconexión interna que no puedo romper porque tengo sin amortizar unos equipos que me han costado 1 millonada y tengo que terminar de amortizarlos. Por ahí tenía. Entonces, es de los poquitos casos que os estoy contando
que el equipo de management ya tenía claro lo que tenía que hacer. Pero en resto de, estadísticamente, de las visitas de las pequeñas y medianas empresas no tenían ningún tipo de iniciativa en temas de digitalización. Seguían viviendo como hasta ahora, con la gestión comercial de sus equipos y la gestión productiva de sus propios medios de toda la vida. Por tanto, ese es el tema. Y el otro aspecto que os digo, y eso, digamos, esto que os estoy contando es para que veáis cuando os metáis en un cliente qué tipo de cliente es y cómo está de receptivo o no para ello. Lo siguiente que os iba a contar es un proyecto magnífico de consultoría de un plan estratégico de sistemas de una gran compañía española que la hicimos hace 5 o 6 años. El proyecto salió magnífico, fue felicitado, todo lo que tú quieras. Se ahorraba muchísimo dinero en la producción de su día a día dentro de esta compañía, pero por un cambio, vamos a decir, político, pues no se llega a implementar. Luego, un proyecto que fue exitoso en cuanto a su diseño, a su implementación y su entrega al cliente, no se llega a implantar bien por un asunto que no concebimos, que es un ámbito político o cualquier otra cosa. De la gente que llega, pues no cree en estas cosas y lo detiene. Luego hay un fracaso. Todo esto tiene que ver de nuevo con el tema de mirar con quién nos vamos a jugar, como decimos en España, los cuartos a la hora de poner un proyecto en pie. Porque te pueden pagar el proyecto, te pueden felicitar, lo que tú quieras, puedes haber ganado en ese proyecto como empresa consultora lo que tuvieras que ganar, pero es un fracaso si ese proyecto no se implementa y no tiene los objetivos o el impacto, tanto económico como de mejora de procesos, que se esperaba tener. Ese es un ejemplo de ese tipo de situaciones que te vas a encontrar. Y resumiendo, en conjunto en España tenemos un nivel de digitalización bastante bajo, especialmente la PYME. Y las grandes compañías, muy pobre, muy pobre. Y las grandes compañías tipo Telefónica o los grandes bancos están trabajando de esta forma que os he dicho hace un ratito. Están trabajando sobre la base de iniciativas de startup internas que desarrollan productos y servicios con gente ágil y moderna, y el resto de la plantilla lo van dejando ahí como pueden porque son incapaces de meterse en estos temas. Un caso concreto que conoceréis, el caso del BBVA, que ha desarrollado una app No les voy a comentar lo que pasa ahí, pero sí, continúa. Da igual. Excelente, José, continúa. Este es el caso de una iniciativa de startup interna. Como no pueden hacerlo con los sistemas informáticos tradicionales, pues hacen con un grupo de gente, sacan al mercado y dicen que está muy bien. Bueno, bien o malo, no, que la idea es cómo las grandes organizaciones, al no poder tirar de una plantilla de 130 y tantos mil empleados, pues se dedican a crear equipos empoderados, pequeños, ágiles, que resuelvan los temas que ellos quieren conseguir. Otra cosa es que luego tenga éxito, o sea, mejor o peor, pero ese es el ejemplo ilustrativo de los modelos de grandes organizaciones que no evolucionan de forma coordinada porque es imposible, y entonces van naciendo iniciativas privadas y particulares. Esa es la realidad pura y dura de las grandes. Triste realidad, porque nos venden la moto, nos venden las películas, hay anuncios y social media que bueno, que sí, que digitalización, pero bueno, no vamos a entrar en el gran problema de esto, Leonardo, el gran problema es que los clientes ya no se dejan engañar y, por tanto, si estamos hablando de digital, el cliente tiene el poder, entonces van a perder clientes. Si engañas, un cliente no te admite un error ya hoy día en las redes, ¿no? O sea, no te admite un engaño. Por tanto, si dicen que algo es bueno y luego no lo es, y la mayoría de los clientes no lo quiere, pues lo van a perder, evidentemente. Pero... Sí, una de las cosas de las cuales la gente joven ya está con la banca digital total, es por esto. Los que, por ejemplo, nosotros tenemos hipotecas, ¿no? Tenemos que pagar un departamento, un piso, una casa, lo que sea, donde vivir, pues estamos enganchados de los bancos. Aquí no hay ni cómo salirse. Precisamente eso es lo que le sostiene a los bancos, porque esto más la tarjeta de crédito más el otro, sí, te hace seguir con ellos. Pero los chicos jóvenes, o digamos que en una generación, ya están con banca digital porque no tienen hipotecas, no tienen... Y ya no usan esos bancos, ya, o sea, no se paran para nada. Esa es la tal. Y lo que estás diciendo así en general es la estrategia. O sea, decías el ejemplo, aquel era fantástico, pero como la estrategia no sabían si ir a la izquierda o a la derecha, porque llegaban unos nuevos, pues a la derecha, y los anteriores iban a la izquierda, y los que van a venir mañana, pues van a ir hacia arriba. O sea, como no existe una estrategia organizativa, claro, esa es la clave. Dan bandazos. Claro, esa es la clave de los consultores cuando te enfrentas a una organización. Es importante que esto que os hemos contado lo tengáis en cuenta, porque dependiendo del grado de esa digitalización que hemos dicho, o el grado de sensibilidad que tengamos, el proyecto puede ser un éxito o un fracaso. O sea, obviamente, según decían hace ya muchos siglos, la condición necesaria y suficiente para que algo salga bien. La condición necesaria ya la sabéis hacer vosotros como jefes de proyectos o expertos en proyectos. Es hacer el proyecto bien, con arreglo a especificación y todo ese tipo de cosas. Pero la que lo hace suficiente es que una vez que el proyecto se ha entregado en forma, eso
cale en la organización y cale bien. Y ahí está la gran barrera, ¿entiendes? Para eso es la PMO. Uno de los grandes objetivos que tiene que hacer es que la PMO tiene que ser estratégica en un ente organizativo para precisamente cuando pasa esto, continúe. Y por eso tiene que estar alineada con la estrategia de la organización. Porque si entran los de la izquierda o la derecha, la PMO a nivel de la cartera de proyectos, es igual, porque ellos son los proyectos, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que tenemos aquellos que estamos trabajando en todo esto, a nivel consultor o a nivel de liderazgo interno de cada organización. Y yo cuando ahora mismo afortunadamente hay un boom fantástico que ahora mismo hay muchos grandes profesionales que están luchando contra esto. Ahora mismo esto parece de los Jedi con los SET, ¿no? Los SET, perdón. En cuanto a Agile y todo esto, historia y PMO, y hay una lucha, entre comillas, ¿no? Vamos a plantearlo correctamente, una lucha interna, entre comillas, positiva, en el sentido de que el siglo XXI, que es todo esto, con siglo XX. Pero vamos a ver hasta dónde nos llega. Es complicado, seguirá siendo complicado, pero una de las cosas cuando nosotros hablamos Gracias, Ricardo. Qué lástima que tengas que marchar. Enviaremos la presentación. Una de las cosas que estamos hablando, fantástico, las PMO, es de que una PMO tiene que estar alineada estratégica con la organización, pero a nivel anual. O sea, la organización en el siglo XX eran 10 años, al siglo XXI, al inicio eran 5 años. Ahora mismo en esta década, al inicio de la década, quizás 2015, ya se está planteando a 3 años. Hoy, organizaciones de siglo XXI, líderes, ya plantean un año la estrategia. Pero claro, no solo las líderes, las pymes, desde mi perspectiva, para intentar implementar todo esto que estamos hablando, tienen que tener estrategias anuales. Y la PMO, al estar bueno, hay una pregunta, nos pregunta Marisol, que es buenísima, luego continuamos con esto. ¿Cuál es la técnica apropiada para identificar el grado de madurez digital de forma sencilla, rápida y realista? Bueno, pues tenéis ahí varios esquemas. Creo que ahí al final hay una slide medida al final, que hay un cuadrante. A ver, esto tiene una metodología, que yo si quieres luego la distribuyo, una metodología en la que hay que analizar esta de aquí, ¿ves? Esta de aquí que pone, lo que pone es fortalezas y madurez, más madurez, pues dan ese grado de madurez. Aunque sea un poquito justo, en la parte de fortaleza es, digamos, defenderme. Yo tengo que defender mi castillo, ¿no? Entonces, la capacidad de defensa que tengo es si la gente que está dentro de la organización ha sabido ver la competencia, ¿no? Hoy día sabéis que Amazon es el gran competidor de todo el mundo. Bueno, pues cómo se está preparando la gente para defenderse en esos negocios de todo esto. Ahí, más o menos, lo que tiene que medirse es la capacidad de alineamiento, la capacidad de innovación y la capacidad de actuar. Son las tres, vamos a decir, verbos que hay que medir ahí. En la parte de madurez, la capacidad es, digamos, la capacidad de contraatacar, digamos, porque no solamente es defender lo que tengo, sino cómo me meto en el terreno de otros proveedores, otros clientes o competidores. Ahí los verbos que hay que utilizar son la capacidad de ajustarse, la capacidad de adoptar y la capacidad de adaptar. Adaptar tiene que ver con las tecnologías emergentes. La capacidad de adoptar son mecanismos nuevos y costumbres, y la capacidad de ajustarse a los cambios constantemente. Esto, que es muy simple, hay una metodología, una matriz grande, muy grande, en la que vamos a analizar áreas de cada compañía con palancas de medición. Es una tarea un poquito compleja, pero que requiere su trabajo, evidentemente, para hacerlo de una forma ortodoxa. Pero cruzando en esa matriz las áreas de la organización con esas palancas que están enumeradas en otro apartado, y con un análisis numérico de 0 a 5, más o menos, te va a ir dando ese grado de madurez y te sacará un mapa, digamos, de calor de la organización. De ese mapa de calor, podéis colocar la organización en el cuadrante este que tenéis aquí a la derecha, que tiene que ver con los principiantes, los tendentes, los conservadores o los avanzados. La diferencia entre los conservadores y los tendentes es que el tendente adopta todo por sí. Está de moda adaptar Big Data, yo lo pongo, ya veremos si me vale o no. Es un error. Y el conservador pues no hace nada de esto. Hoy día en la economía están casi todos en el cuadrante de beginners, y la forma que tú tienes que hacer sobre ese análisis matricial de cruzar las áreas con las palancas
que te permiten medir y calificar esa capacidad, esa madurez digital, lo vas situando en el mapa, en ese cuadrante, y luego a continuación, y viendo el estado en que está, pues todos esos elementos que hemos visto en alguna transparencia anterior, en los elementos de las personas, las tecnologías, Sí. la estrategia, etcétera, con todo eso, tienes que hacer un plan de acción para moverte, para hacer que la compañía se pueda mover en ese cuadrante hacia digamos, se pueda mover de una forma viable, porque yo le puedo poner el objetivo, yo quiero estar donde está la banderita aquella de meta de llegada, pero igual no puedo conseguirlo en el corto plazo. Entonces hay que hacer cosas pequeñas, rápidas, ágiles, para irlo desplazando hacia arriba, lo más cercano posible a la transversal, sobre todo con acciones concretas de cada uno de esos departamentos que han sido analizados con ese tipo de palancas que hemos dicho anteriormente. Es un proceso de consultoría típico-tópico, pero que da unos resultados tremendos y además en esos informes que le das, pues está justificado por qué un determinado departamento tiene un 0, tiene un 5, tiene un 3 en esa calificación de digital. ¿Vale? Una pregunta, perdón que te interrumpa, o sea, retomando ese tema, nos estás compartiendo de que cualquier organización que nosotros hagamos este ejercicio, o sea, que entendamos que es un tipo de análisis, ¿no? Un análisis de la situación de la organización. Con una óptica distinta, no el análisis de situación que se hacían los consultores de toda la vida, no, este es un análisis... No, este es algo específico sobre digitalización que es ad hoc. Porque ya has comentado al inicio de que cada cliente necesita su personalización, necesita lo que él, espera y paga por algo que es única y exclusivamente para él. La consultoría de toda la vida replicaba como churros, ¿no? O sea, replico para todos igual y luego ya sobre la marcha adapto. Aquí tienes que ir a la hiperpersonalización que decíamos antes. Desde el inicio, quieres decir, o sea, es decir, ese es el planteamiento, es para entenderlo por los que no conocemos esto. Sí, es así. Tienes que cruzarlo, tienes que analizar de forma profunda, sobre todo para sacar la foto actual. Y con la foto actual tienes que sacar todo lo que hemos comentado anteriormente, las barreras que tienen internamente para moverte, las dificultades, las personas, las tecnologías tal como están, la parte económica también, porque aquí nada es gratis, como mover una compañía hacia arriba. O sea, tienes que considerar no solo la foto actual, sino los obstáculos y los inconvenientes que te vas a encontrar para avanzar en ese plan que les has definido. O sea, el plan consiste no solo en que vamos a hacer cosas, sino cosas con qué nivel de riesgo y con qué nivel de certidumbre para poder avanzar paso a paso en ese cuadrante hacia arriba, deslizarme en el cuadrante. Una pregunta, perdona, una pregunta, ¿en cuánto tiempo? O sea, si ahora estamos hablando del aspecto PYME, yo no me enfocaría para las grandes organizaciones, porque como tú ya lo has dicho bien, lo has dicho correctamente, pues son pequeñas startups dentro de cada organización, por lo cual los ejemplos de grandes organizaciones, sinceramente, yo lo veo, no sirve. Pero aquí el tejido empresarial, al menos en España y en muchos otros países, es las pymes, y son las que ahora mismo más necesitan, o sea, la exigencia, tienen que hacerlo. Este análisis para una pyme que puede estar hablando entre 50 y 200 empleados, más o menos, que sería una pyme razonable, que tenga ya una cierta consolidación. Esto 2, 3 semanas o a máximo un mes tienes un informe completo de todo esto, porque te he contado el detalle de las empresas que visitamos que tenían este gap tecnológico entre la parte productiva y la parte de sistemas de información y lo tenían muy analizado. Es decir, estas empresas que tienen 2 o 3 centros de trabajo cuando mucho y que los departamentos están claros y precisos y que casi puedes conocer a todas las personas en directo y con un buen paseo o varios paseos por los centros de trabajo y con una visión de experiencia sacas muchas conclusiones. Luego entras a debate y como son empresas pequeñas, un trabajo de este tipo para colocarles dentro del cuadrante primero, no más allá de 2, 3 semanas o 4, y luego el plan de acción con ese descripción de cuán fácil o cuán difícil te va a resultar deslizarte en el cuadrante, pues tampoco va a ser mucho más, porque sale casi todo hecho. En una gran organización esto es imposible hacerlo de forma... No, en una organización ni vamos a entrar porque Esto lo tienes que hacer de forma departamental, entonces sí, ¿no? Pero en una organización pequeña, mediana, sí, lo puedes hacer y muy rápido porque además los ojos de la experiencia ya te dicen mucho. Tú te paseas por una organización y casi te estás registrando todo lo que está pasando allí. A veces detalles como mirar lo que tienen las mesas de trabajo de las personas te dicen bastante. Oye, retomando, porque me gustó mucho la pregunta que hace Marisol, yo creo que es interesante para más que debatir, intentar desgranar y tirar del hilo el máximo posible. Una organización de este tipo, pyme,
que vas, realizas este análisis inicial, ves la foto, todos los departamentos, es 1, 2 o 3 centros, en 1 o 2 o 3 ciudades, vas a varios departamentos, ¿no? Si son producción, lo que sea, y haces toda la información, el famoso análisis completo, un benchmarking o preguntas, cuestionarios, ¿no? Lo que toque hacer, ¿no? Lo que tú realizas. Después ya tienes en la mesa toda la información. Aparte de ahí, le empiezas a establecer, le das, lo pones en el cuadrante y dices, mira, ya tenemos esta información. La recomendación que hago yo como un especialista con muchos años en servicio para hacer la transformación digital a tu organización sería este camino a seguir, con estas acciones, con este tiempo, estos departamentos. Entiendo, o entendemos, perdón, que se pone qué personas tienen que liderar, porque queramos o no, alguien lo tiene que hacer. El consultor lo que hace, da recomendaciones, da la guía, y dice, oye, aquí está la llave de la puerta, pero la puerta la tienes que abrir, tú tienes que entrar y seguir hasta el corredor al final y hacer más cosas. Entonces, eso siempre, si no lo lidera el director general o el presidente o lo que tengan, el máximo nivel, esto no tira. Pero ellos tienen, imagínate, esto es debatirlo hoy, pero ellos son top management, ellos están para otras decisiones. O sea, el CEO, el director general, ¿tú crees que ellos tengan tiempo en su agenda para realmente liderarlo? Esto, bueno, pues tienen que tenerlo. ¿Y si no lo tienen? Pues entonces habrá que empujarlo desde abajo, gente que esté interesada y lo convenzan, porque al final aquí inversiones, no te olvides, son en pequeñas y medianas empresas y al final hay que hacer inversiones, porque de ese plan de acción que hemos comentado aquí abajo, al final es una lista de proyectos definidos un poco a alto nivel para que se sepa dónde hay que atacar las cosas, para luego ver que el objetivo es deslizar a la compañía hacia arriba en el cuadrante. Por lo tanto, son proyectos y inversiones. En las empresas hay de todo. Hay líderes naturales que tienen un nivel medio o bajo y hay otros líderes muy altos que no lo tienen. Da igual. Hay que encontrar la gente que lo promueva, pero en el fondo siempre hay que llegar a que alguien apruebe un plan de esta característica y lo apruebe sobre la base de muchos, digamos, análisis estratégicos. Y si esto yo lo hago, me voy a situar allí por varias razones. Y vuelte un poco a la parte de la izquierda del slide, porque me tengo que defender, que si no me van a atacar. Y tengo que ser capaz de invadir otros territorios y diversificarme. La formulita esta que tengo aquí a la izquierda. Y eso es lo que convence al director general o a quien sea, porque al final hay que aprobar inversiones. No nos olvidemos que siempre hay que aprobar inversiones. Esto no es gratis, la transformación digital como cualquier otra cosa no se hace gratis, se hace con inversión, con compromiso y por tanto con una lista de proyectos que son los que luego van a caer en el PMO de turno, evidentemente. ¿Es costoso esto? Pues depende, sí, depende. Aplicar tecnología siempre es costoso, depende de la tecnología que sea. Si vas a hablarte de... No, porque estamos hablando de cloud computing, estamos hablando ya de servicios que son baratísimos, que son servicios SaaS, ¿no? Servicios as a service, por lo cual tú pagas lo que vas a usar, por lo cual deja de ser, ya no es una inversión, o sea, perdóname, ya no es un gasto, sino es una inversión. Dice, oye, si yo voy a dar un pero me lo van a pagar, ¿sabes? O sea, voy a tener un ROI sobre eso. Claro, ya no te metes en una inversión, te tienes que meter en alguien te lo va a dar y te va a cobrar una tarifa al mes por el uso que sea, o el pay-per-use o lo que sea. Y eso está ahí. Pero en todo caso hay que gastar dinero. Lo que pasa es que ese dinero que gastas va en beneficio del negocio y va en beneficio también de ir desechando otro tipo de actuaciones que gastaban dinero de otra manera, ¿entiendes? Por tanto, este es el elemento. Pero siempre hay que pensar que hay que hacer una cierta inversión, que ha de estar muy justificada y que los clientes, las empresas, tienen que saber cómo recuperar esto. Pero no solo cómo recuperar, porque ya que el elemento económico es una derivada. Aquí estamos hablando de sobrevivir, que las empresas han de sobrevivir y les están atacando continuamente, las pymes y las grandes. Y me tengo que poner las pilas, como decimos aquí en España, para sobrevivir. Y tengo que ser capaz de aumentar mi capacidad de producir nuevos productos y servicios. Luego, aquí hay un elemento de convencimiento de la gente que tiene que aprobar estos planes en estas dos facetas. El económico siempre está pendiente, pero también está el estratégico, digamos, el cómo esta compañía tiene que seguir adelante. Entonces, ¿quieres decir que una transformación digital puede dar un rollo a la organización? Tiene que darlo. Tiene que darlo. Si os vais un poco hacia atrás, cuando hemos dicho sacar la de ágil u otras que hemos visto, equipos empoderados, rápidos, un poquito más atrás. En esta misma puede ser. Aquí tienes... ¿Aquí? ¿Grado de digitalización? En cualquiera de las dos te puedes centrar. Es decir,
La siguiente, que se ve mejor aquí. Se ve mejor, sí, la siguiente. Sí. Aquí. Pues tú tienes que ver, si tú tienes equipos, es decir, si tú pones equipos empoderados que están creando continuamente, porque el mercado te pide productos continuos en un time to market muy pequeño, que satisfagan en ciclos muy cortos, y si tú tienes eso, pues estás metiendo beneficios en tu compañía. Pero es que si no lo tienes, vas a perder cuota de mercado. Es decir, aquí es una cuestión de sí o sí. O sea, es una obligación. ¿Entiendes? Luego los equipos, las empresas, las empresas que se meten en esto tendrán un ROI, pero es que si no se meten, van a terminar de perder su presencia en el mercado. Es que la cuestión aquí es así de dura y de simple. Luego, la manera de convencer a las personas, a los directivos tradicionales, que no han cambiado del todo, necesitan ver algo económico, porque si no lo ven, su mente no lo ve claro, evidentemente. Pero la gran palanca de todo esto no solo es el económico, es la palanca de sobrevivir como negocio en el mercado. Esta es la gran duda o el gran reto que tenemos. Hay muchas empresas PYME que son líderes en su mercado y que con la tecnología y con lo que tienen todo montado no necesitan más. Por lo cual ellos dirán, pues, oye, está muy bien, pero yo ahora mismo puedo digitalizar, entre comillas, ¿no? Puedo hacer algunas cosas automatizadas, que a lo mejor no es lo mismo que digitalización, pero bueno, puede ir relacionado. Y ya con eso ya estoy, porque no tengo mi competencia, viene 2 o 3 atrás de mí, es decir, si yo... Claro, depende en qué campo compites y cómo estés con respecto a tu competencia. El asunto, que lo dijimos muy al principio, es detectar, y se ha dicho también en la que hemos visto hace un poquito, la capacidad defensiva. Yo ahora estoy muy bien, pero las cosas van muy rápidas. ¿Soy capaz de adivinar dónde está mi competencia? ¿Cuánto va a llegar? No los que tengo como competidores ahora, que igual voy delante de ellos. Estamos hablando de nuevos competidores inesperados, que no me los espero y se meten en mi terreno. Un ejemplo de todo esto son los que ya llevan algún tiempo, lo reconoceréis todos, los agregadores de oferta de líneas aéreas, de hoteles, de seguros, ¿os acordáis? ¿No? Los e-drinks. Sí, correcto. Pues esta gente no están compitiendo en tu sector de transporte aéreo, por ejemplo. Ellos no compiten en ese sector. Es una empresa, un portal, una plataforma que agrega ofertas. Y resulta que los que proveen a ese portal, y que además se tienen que abrir porque esta gente vende muchísimo, los que se meten en ese portal, la línea aérea, por ejemplo, los hoteles o quien vendan por ahí, resulta que estas plataformas, sin operar en el sector donde ellos estaban bien situados, se quedan con los clientes. Cuando tú compras un billete de avión por cualquiera de estos portales, a la línea aérea le llega lo imprescindible de ese cliente. Lo demás se lo queda la plataforma integradora de oferta. Sí. La nueva forma de negocio es así, ¿no? Iberia, que es la línea aérea española, o Aeroméxico, quien fuera, estaría muy tranquila porque su competencia la tiene controlada. Pero es que de lo que estamos hablando es que la competencia nueva te aparece sin que tú lo esperes. Y por otros sitios. Y además son gente que no compiten en tu sector, sino que se meten por en medio y te arrebatan los clientes. El conocimiento de los clientes, quiero decir, ellos ya manejan la base de datos de los clientes. ¿Entiendes un poco lo que digo? Luego, no es que la gente esté confortable porque domina a sus competidores, es que vas a tener nuevos que no te esperas, que ese es el gran reto y que la gente no está tratando o no está terminando de ver. Pues fíjate que estábamos comentando hace unos minutos con unos... Interesantísimo, José Manuel. Ahora estamos, y aquí hay preguntas por aquí que tengan los que nos están escuchando con nosotros, por favor ponlo en el chat y damos paso a ello. Mientras tanto vamos compartiendo y debatiendo. Si alguien quiere también compartir, debatir, por favor alzar la mano y le damos paso. No, esto no es bidireccional, sino es entre todos. Le estamos aquí haciendo para cortar el hielo. Estamos hablando hace unos 5 minutos de que en una ciudad aquí de España, en el norte, este tema de digitalización es complicado. Entonces, hay unas empresas que ahora mismo he detectado que están, digamos que desde un punto de vista estratégico, están intentando montar lo que se llama como un hub PMO. Es decir, algo transversal a diferentes canales o diferentes empresas verticales para dar soporte sobre su cartera de gestión de proyectos, porque a nivel para una organización PYME, como lo has dicho, agarramos el ejemplo, de 50 a 200, pues tendrán pocos proyectos, o bien su cartera puede ser de cientos de miles, ¿no? Que es importante, por supuesto, pero pueden ser cientos de miles. Este es a nivel vertical, pero puede haber otra PYME que también pueda tener
menos y puede haber otra pyme que pueda tener un poco más, que al final pueden ser pymes de un mismo sector, que pueden ser o no competencia, aquí ya es diferente porque pueden existir sinergias, o bien son pymes de una industria, de una localidad, o una industria que pueden tener interacción, pero no son competencia. Me invento rápido el ejemplo, automotriz, está a nivel vertical, hay el que hace los volantes, hay el que hace los asientos, hay el que hace las luces, hay el que hace los parachoques, ¿no? Entonces, son todas de la misma industria automotriz, pero son pequeñas pymes y que no son competencia, pero son sinergias. Entonces, y entonces todo esto es crear un hub a nivel de PMO, el cual permita dar soporte a toda la cartera de los proyectos para ellas, de manera que en lugar de que una que no requiere más que un project manager, pues a lo mejor puede ser que interactúen todos entre ellos mismos, de manera que ellos se repartan el coste de tener esto con automatizado, digital, y de la mano de un tipo de servicio de transformación digital. Me lo acabo de inventar, pero bueno, porque hablé hace 5 minutos, ¿no? Pero, y a lo mejor es una forma de que las mismas empresas puedan hacer fuerzas y sinergias como para dar estos pasos, ¿no? Que no sean pasos solos, no, pues, no sean aventuras solas y que, como tú bien dices, sea una inversión, pero que sea asumible cuando son varios, ¿no? Es importantísimo. Hay una charla que espero poder ir y dar esto porque sería un planteamiento interesantísimo para poder. Estamos hablando de cosas del siglo XXI que es complicado, pero la pyme, para mí, esto sería algo novedoso, rompedor, y creo que podría satisfacer las necesidades de este sector, al menos en este país, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos. ¿Qué actores, preguntaba aquí, hay otra pregunta por aquí, qué actores, estamos mencionando, deben participar en la definición del proyecto de innovación digital del negocio? Pues mira, actores, ahí hemos dicho algunas veces promover una red de equipos ágiles y empoderados. No hay responsables. Un día me preguntaron, ¿quién debe liderar la innovación? La innovación es transversal a toda la organización. Hay que dar voz a todo aquel que tenga una idea en la organización. Esto de los departamentos de innovación, eso se acabó. Equipos pequeños, ágiles, de una o de pocas personas que se pongan a idear y a proponer. Y luego ya de todas esas propuestas, pues ya iremos filtrando, iremos tal. Pero de momento no hay un responsable de liderar la innovación. Eso es un error. La innovación está en cualquier estrato de la organización. Cualquier persona tiene una idea que aportar. Y sobre todo, que lo dijimos también un poco al principio, la parte de cooperación. La cooperación no tiene que ser solo de equipos internos. Cada día más los nuevos productos y servicios se crean sobre la base de la cooperación entre equipos internos y externos, es decir, sobre todo si es posible de los clientes. Entonces, pero ¿quién consolida todas esas ideas? Es decir, hay todos los equipos, hay 1000 ideas, buenísimas. Pero alguien las tiene que consolidar, alguien tiene que tener estas, alguien le tiene que dar prioridad, ¿sabes? O sea, prioridad, canal, dinero, cuánto cuesta esta idea. O sea, debe haber algo de... Hay lo que llaman ahora los nuevos Chief Digital Officer, los CDOs o algo de esto, son ese tipo de áreas, son las que tienen que aglutinar y promover todo esto, son los nuevos. Pero que, vale, me gusta la respuesta, pero que si fuera un CDO, es Chief Chief Digital Officer, que se confunde, ¿no? Sí, se confunde, sí, con el... Vale, es igual. Pero ¿qué debe de tener este perfil? O sea, porque esto es nuevo. A ver, no lo sé, yo desconozco, ¿eh? No sé si alguien que venga del siglo XX sea capaz de hacer esto cuando, ya me entiendes, y son los que tienen toma de decisiones. Porque esto, lo siento, un ESADA, un IS, y te enseñan esta cosa, pues sí, mucho dinero, y te enseñan muchas cosas fantásticas, pero la realidad es la realidad, no tiene nada que ver con la teoría, y pues, esto ya lo sabemos. Pues mira, buscando perfiles que se encuentren cómodos con lo que hemos puesto aquí mínimamente en estos slides, en este que estamos viendo y en otro anterior y posterior, y todo lo que hemos ido contando, la selección de estas personas tiene que cumplir tiene que sentirse confortable con todo lo que hemos dicho aquí hoy. Tiene que sentirse confortable. ¿Debe tener experiencia? ¿Qué tipo de experiencia debe tener este perfil? No hay experiencia en esto, lo que tiene que tener son claras, las va a entender. Es decir, la experiencia no hay porque este tipo de cosas han nacido hace 15 años. Luego, un señor que tenga que tener, una señora que tenga que tener responsabilidad sobre algo tan estratégico, es difícil de que tenga experiencia. Lo que sí es que tenga ese potencial y sobre todo esa actitud de open mind y de conocer y de comprender
los retos que una organización se tiene que someter. Él los tiene que liderar y ser el primer convencido que lidere a todos esos equipos empoderados que hay por ahí, a la alta dirección y a todo el mundo. Y los tiene que entusiasmar. La pasión aquí es uno de los elementos más importantes. Vale, imagínate que yo soy el CEO de una empresa, de una organización de 200 personas, que te voy a poner $1.000.000 de dólares, igual de unidades, y quiero hacer la transformación digital de mi empresa. ¿A quién debo de contratar? O sea, yo te digo, oye, José Miguel, vamos a hacerlo bien. Necesito una persona. Pues que me contrate a mí directamente, pero vamos. Pero tú eres el consultor externo que nos vas a ayudar y nos vas a liderar y nos vas a orientar. Pero tiene que ser alguien de la casa que conoce la cultura, la organización, el negocio. ¿O no? ¿A quién pondría? Hombre, ya, si miras por ahí las redes, ya vas viendo a gente y currículum y personas que lo van haciendo. Hay que hablar con ese CEO, y decirle lo que tiene que buscar si el CEO no lo sabe, porque no lo sabe, yo no lo sé. A mí cuando, por ejemplo, yo como consultor en PMO, me dicen, no lo sé, pero le digo, usted tranquilo, que yo sí que sé, y es así, asá, 1, 2, 3, con esas características. La mejor manera digo. De acertar, ¿sabes cómo es? Yo soy el CEO de la compañía, sé lo que es mi empresa, sé lo que tengo, y le digo, mi proceso de selección ya no es típico, sino eso descontado que no debe ser típico. Por tanto, dame una presentación, como la de como otro cualquier, dame una presentación de qué tengo que hacer yo en la empresa y si tú eres capaz de liderarme esto. Dime qué tengo yo que hacer como primer paso. Y entonces, como hacen los arquitectos, prepara un anteproyecto de lo que tiene que hacer la organización para ponerse en marcha. Y con ese anteproyecto, luego lo tienes que desarrollar y entonces tú vendes ese anteproyecto con todo ese tipo de consideraciones que te estoy diciendo yo. Entonces, el anteproyecto que gane es el seleccionado. La cosa tiene que ser así. Ese es el proyecto, claro, pero tú has ganado el proyecto. Pero no te digo yo como consultor externo, estoy hablando, yo soy el CEO. Tengo que buscar a una persona, interna o externa, me da igual, y le quiero nombrar esto, y yo me recomiendan 2 o 3 personas, o que yo conozco, o supongo que son válidos. Pues le digo a estas personas internas que me hagan un anteproyecto en estos términos, que se documenten o no, me da igual, y que me propongan en un plazo razonable de 1 mes o 2, que me propongan cuál es el anteproyecto de transformación de mi empresa. Y yo recibo como CEO esa oferta interna o externa de esa persona que quiere postularse para ser el director de la digitalización, ¿me entiendes? Sería interesante, pero al mismo tiempo será peligroso, porque las PPTs lo sostienen todo. Bueno, pero la PPT la realidad es diferente, ¿no? O sea, es decir, la PPT, está muy bonito, sí. No, pero hay mucha forma de filtrar esto aquí con decir, un anteproyecto. Y eso es lo que yo necesito como CEO, que me ayuden. ¿Cómo filtraría eso? Esa es la pregunta siguiente, claro, ¿no? Como CEO, yo como CEO, ¿qué tendría que filtrar? Pues la credibilidad del mensaje, si ha detectado los verdaderos problemas. Vale, eso te le da el análisis del ese análisis en marcha, él va a decir lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cómo va a resolver sobre todo los obstáculos y las barreras que va a tener, porque proponer encima de la mesa que vamos a hacer la mejor empresa del mundo, pues es fácil, pero ahora, si tú conoces el percal que tienes, la plantilla, y pues tendrás que convencerlo. Y eso no es un proceso estándar. Aquí no puede venir una empresa de selección de personal ad hoc con un currículum. No, aquí tienes que demostrar lo que haces y ganar eso. Y luego, hemos dicho cuando hemos hablado de grado de digitalización, hay que estar midiendo continuamente la evolución o cómo se desliza esa compañía desde el punto en el que está hacia arriba. Y en esa medición es la evaluación del desempeño de este nuevo director, cómo consigue mover el punto dentro del cuadrante. Muy bien. Interesantísimo. No tenemos más preguntas de aquí de los que están con nosotros. Muchísimas gracias. Para finalizar, bueno, es que nos hemos adelantado, ha sido todo tan fantástico. Entonces, compártenos rápidamente tus productos y servicios, José Miguel, por favor. Pues muy rápido, lo tenéis aquí en la slide que está presente ahora, pues lo que hago es asesorar en estos temas de transformación, evidentemente, eso es la primera, y ayudar a medir lo que hemos dicho anteriormente del nivel de madurez digital que una organización tenga, colocarlo en el cuadrante, ese es el primer trabajo. Otro tema que es muy difícil encontrar es lo que llamamos la preponderancia de la compañía dentro de su competencia. Eso que hemos dicho antes, ¿cómo compites? ¿Cuáles son tus competidores? Pero sobre todo, ¿cuáles son tus potenciales competidores que no los ves ahora? Y también
determinar cuál es el futuro digital de esa organización partiendo de donde estamos ahora. Digamos, es un poco complemento al punto 1. La otra parte es definir es un poco duro, ayudar a mover a esos equipos empoderados a crear nuevos modelos de negocio y, sobre todo, ayudarles a meter la cultura de la, digamos, de la concurrencia de intereses, no solo interna, sino externa, de clientes, la propia organización, los stakeholders y la sociedad en general, porque a veces se hacen productos que la sociedad puede aceptar o puede rechazar. Luego, en esa parte de crear nuevos modelos de negocio, ahí les doy también algunas ideas. Okay. Y finalmente, que eso sí va más en la vía de los PMO, es una vez que tienes un catálogo de proyectos a realizar, ver la viabilidad de esos proyectos, teniendo en cuenta precisamente esas consideraciones de barreras, obstáculos y demás, pensando siempre en la digitalización. Esas 4 líneas son fundamentalmente lo que hago. Fantástico. José Miguel, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Pues nada. Es que esto da para muchísimo más. Sí. Dejamos aquí muchas pinceladas, ha sido una hora y media, perdón. Aquí comparto lo que estamos ahora para todos los que están con nosotros, nos están acompañando, los que puedan ver posteriormente este material, lo tenemos disponible en nuestra web de PM Officer, lo tendremos en redes sociales para compartir. Estaremos en Madrid el próximo 13 de abril en el taller PMOSR, PMO Strategic Roadmap, que va muy alineado con estrategia digital para ayudarles precisamente a una organización cómo tendrá que tener la foto actual, el roadmap, toda la estrategia y los pasos que hay que seguir, llevarles de la mano para lograr a la foto final hacia donde quiere llevar su PMO en toda su cartera de proyectos. Por supuesto que una transformación digital, nuestra estrategia digital va de la mano dentro de una PMO, que es el idea que hemos tratado. En este caso, dejamos aquí los datos. Estaremos físicamente en el taller de certificación PMOCP, Project Management Office Certified Practitioner, de forma física, presencial, en Madrid el próximo 6 de abril. Y bueno, aquí les dejamos la información para quien quiera coger la oferta. Será por única vez este 2019, no volveremos a hacer más. Tendremos toda la formación en PMOs, ya estarán en universidades, luego lo compartiremos con toda la gente, por lo cual nosotros, como José Miguel nos ha compartido, los nuestros más la consultoría. Entonces la formación es fundamental. Mucha experiencia necesita formación del siglo XXI, pero también mucha formación del siglo XXI necesita experiencia también del siglo XXI, por lo cual es lo que intentamos compartir. Y para finalizar, hemos compartido, esta es la información de la gente que se ha inscrito al webinar, es de muchos países, el tipo de certificaciones, o profesionales certificados en que está aquí. Es importante ver que hay muchísimos PMPs, interesantísimo, como mencionó José Miguel, el tema de Agile, pues hay mucha gente que está en agilidad, está certificada, por supuesto que va de la mano. Y una cosa que también hemos visto aquí, que hay muchos certificados en PMO. Claro, si es una cartera de proyectos, pues tienen que liderar ellos de la mano de la alta dirección o top management, que son los que tienen que ayudar, pero es evidente que debe haber un perfil específico para ello. Es fantástico y bueno, José Miguel, gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ti por esta oportunidad de hablar este tipo de cosas y compartir, y esperamos que haya algunas más en el futuro. Pues, por supuesto que sí, nos vamos a seguir viendo. Aquí a José Miguel lo podemos encontrar por Twitter, JM Espinar, y por LinkedIn para todos aquellos que tengan alguna duda, información o que requieran algo más, lo podrán encontrar localizado por aquí. Nosotros les invitamos al grupo de LinkedIn PM Officers para seguir compartiendo más cosas. Les invitamos al siguiente webinar que tendremos próximamente, que lo anunciaremos, y en nuestra página de LinkedIn también PM Officer Consulting para todos temas de interés relacionado. Gracias a todos y hasta la próxima. Un abrazo fuerte desde Barcelona, España. Muy bien, gracias Leonardo. Adiós, gracias a Madrid, gracias. Adiós, gracias.